Bueno, mis hermanos, aleluya, una vez más estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Un domingo más. Vamos a abrir la palabra a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 17. La carta a los Efesios, capítulo 4, verso 17 al 24. Aleluya. Bendito sea el Señor. Efesios 4. Amén. Mi alma te alaba, Señor, porque Él ha sido bueno, mis hermanos. Dios ha sido bueno. No se quede callado, mis hermanos. Cuando estén buscando, alaben al Señor, porque no estamos en un funeral, ¿verdad? Estamos de fiesta. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando lo tengan todos, me indican con un amén. Aleluya. Capítulo 4, verso 17 al 24. Aunque vamos a leer hasta el 32. Bendito Dios. Aleluya. Aunque yo nomás voy a tomar 3 versos de aquí por el momento, pero es bueno leer la palabra. Amén. La palabra nos liberta, la palabra nos edifica, la palabra nos alimenta, ¿verdad? Aleluya, la palabra nos limpia. Bendito sea el Señor. La palabra lo leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así la palabra: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, Teniendo el entendimiento endurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh, aleluya, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra
podemos darnos cuenta, Señor, de cómo está nuestra vida. Gracias por iluminarnos con tu palabra. Pero también en esta hora, Señor, te ruego que me des, Señor, esa capacidad, esa sabiduría para poder explicarle a mis hermanos y que te glorifiques, Señor, en tu palabra. Bendito seas, Señor. También, Señor, dale, Señor, esa capacidad a mis hermanos de poder entender, de poder retener tu palabra, Señor. Usa, Señor, este vaso, este instrumento, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor y tome su asiento. Aleluya. Puede tomar su asiento, mi hermana, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La carta a los Efesios es una carta, una de las cartas más hermosa, ¿verdad? Que hay, y una de mis favoritas. Bendito sea el Señor. Por lo regular, pues, leo mucho los Efesios. Bendito sea el Señor. Porque ahí encontramos, ¿verdad? De cuando el Señor nos salvó, de cómo el Señor nos salvó, de cómo no debe de andar el cristiano, de cómo debe también de andar el cristiano, ¿verdad? Encontramos todo el consejo de Dios. Aleluya. En esta pequeña carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que también saludo a mis hermanitos, hermanitas, ¿verdad? A la familia de mi hermana Karina Román. Bendito sea el Señor. A su familia los saludamos en el amor de Cristo. Amén. También les manda saludos, por cierto, a toda la congregación. Aleluya. A mi hermanita Marina, a mi hermana Elsa. Dios me las bendiga mucho, aunque yo sé que la palabra les llega un poquito retardadito, porque pues no estamos en vivo, pero primero Dios, pues pronto lo hagamos, ¿verdad? Que Dios pues ponga los medios. Amén. Gloria al Señor. Así que les va a llegar la palabra como en una hora más, pero ahí va a estar. Así que vamos a pasar a la palabra, ¿verdad? Nuestro tema va a ser despojarse, renovarse y vestirse. Aleluya. Primero vamos a ver, ¿verdad? ¿De qué nos tenemos que despojar? Aleluya, ¿verdad? Vamos a ver la vida antigua, la vida pasada, la pasada manera de vivir, de cómo la palabra nos dice, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Esto pues digo y requiero. Aleluya. El apóstol Pablo, ¿verdad?, se encarga de dar estas claras instrucciones a los creyentes, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, a fin de que la iglesia, ¿verdad?, ande honorablemente, camine, ¿verdad?, en el camino del Señor, honorable, digno, como somos llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Porque al comienzo de los Efesios, de la carta a los Efesios, ¿verdad?, nos dice de cómo fuimos salvos. Bendito sea el Señor. Aleluya. De dónde fuimos rescatados. Y por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí en el capítulo 4 les dice, ¿verdad?, a los hermanos en ese entonces, pero también ahora para nosotros, de cómo tenemos que caminar delante de Dios, que seamos dignos y honorables, ¿verdad?,
llamados como cristianos, bendito sea el Señor. De manera que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos muestra también, ahí atrásito, ¿verdad?, nos muestra de cómo debe ser una iglesia. Amén, de cómo debe ser una iglesia. Necesariamente, ¿verdad?, tiene que tener obediencia, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, necesariamente nos tenemos que sujetar los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la iglesia? Bendito sea el Señor. Debemos de estar dispuestos, debemos de estar unidos, ¿verdad? Unidos unos con otros, porque somos un cuerpo. Amén. Porque el que no puede hacer otra cosa, la otra hermana, el otro hermano lo puede hacer. Amén. Porque no todos somos pies, no todos somos ojos, no todos somos manos. Amén. No todos somos boca. Así que, ¿verdad?, formamos, esa iglesia forma ese cuerpo. También el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla de eso, de cómo funciona, ¿verdad? Y entonces, pues, después de dar todo eso, cómo fuimos salvos, cómo debe de ser la iglesia, el apóstol Pablo pasa a dar esas instrucciones prácticas y demandas para el cristiano, ¿verdad?, para el creyente, de cómo no debe ser y cómo sí debe ser. Amén. Aleluya. Y entonces por eso empieza, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El verso 17 dice: esto, por lo tanto, digo y requiero. Esto pues digo y requiero. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Aleluya. Que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Yo lo tengo aquí en otra versión. El 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. También podemos ver, dice, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. Qué tremendo, mis hermanos. Lascivia, ¿verdad?, quiere decir conducta libertina y descarada. Santo, de eso que ya no te da vergüenza. Para cometer, ¿verdad?, para cometer pecado con avidez, toda clase de impureza. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, a los lectores de esa época, y también nos dice, ¿verdad?, mas ustedes no han aprendido hacia Cristo. Santo. Si en verdad le han escuchado y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo pues, aleluya, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo podemos ver esto, verdad? En el capítulo 4, verso 1. Ay, mis hermanos, se me olvidó decirles que le pongan en silencio su celular, por favor, para que no nos interrumpamos, no nos interrumpan. Ahí trae una campanita donde uno le puede poner ahí en silencio y cuando ya se vaya le vuelve a activar. Aunque yo no me acuerdo, luego le activo hasta el día siguiente, me llaman y no escucho. Santo, poderoso Señor. Pero por eso le dije que no. Sí, el teléfono ya estaba, pero no escuché. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que ahí cuando le baja así el teléfono, tantito así, ahí trae una bocinita, más bien, no es campanita, es una bocinita que le puede bajar ahí. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Gloria al Señor.
Entonces podemos ver, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo escribe y dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor, os ruego. De alguna manera, ¿verdad? En este primer versículo del capítulo 4, Pablo, ¿verdad?, les dice a los lectores de esa época: honren la vida cristiana, sean dignos de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Aleluya. Si Jesús ya derramó su sangre para limpiarnos, para expiarnos de todos los pecados y para darnos una nueva vida, entonces les dice: vivan dignamente, honren al cristianismo, honren el nombre, honren, que se vea que son cristianos, que se vea que son hijos de Dios, que se vea la diferencia, que se note. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Y Romanos 1 al 7, los que pueden buscar rápido lo pueden buscar. Amén. Para que vayamos un poco rápido. Romanos 1, 7. ¿Verdad? Podemos ver ahí que el apóstol Pablo también, ¿verdad?, el autor de este libro, bendito sea el Señor, ¿cómo se dirige a los creyentes? Romanos capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice mi hermano Josué? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 1:7. 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, según el apóstol Pablo, ¿verdad?, el cristiano está llamado a ser santo, apartado para Dios, guardarse para Dios, amados de Dios, llamados a ser santos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. De manera, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les dice prudentemente de cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A partir del verso 17, donde acabamos de leer, ¿verdad?, del capítulo 4, el apóstol Pablo dice cómo es que no deben los cristianos, cómo es que no deben andar. Dice: ya no anden como los otros, como los incrédulos, como aquellos que se resisten al evangelio y que no quieren sujetarse a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor. Ya no anden así. Amén. Como los otros gentiles, ¿verdad? Nos dice, como los otros gentiles. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí, ¿verdad?, los otros gentiles, porque toda aquella persona que no pertenece al pueblo de Israel somos gentiles. Entonces nos dice como los otros gentiles. O sea, había gentiles convertidos, había gentiles que ya estaban caminando, ¿verdad?, con Cristo. Por eso dice: no anden como los otros paganos. Amén.
Aleluya. Es de aquí, ¿verdad?, que vamos a ver que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos presenta 7 rasgos que caracterizan esos otros gentiles o a los incrédulos, ¿verdad? El apóstol Pablo señala, ¿verdad?, estos 7 males de la vieja naturaleza. 7 males de esa vieja naturaleza. Esas cosas pasadas, ¿verdad?, que lamentablemente, ¿verdad?, quisiera decir, pero que la iglesia pues no tiene esos pecados, pero lamentablemente, ¿verdad?, pues a veces sí lo hay en algunos cristianos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice cómo señala esa pasada manera de vivir, de cómo debemos de desprenderse o cómo se deben de desprender, ¿verdad?, con respecto al carácter y a la conducta. Y, sí, y adoptar, tomar una nueva forma, completamente una nueva forma, ¿verdad?, de vivir. Una vida modelada por Dios, una vida renovada desde adentro, ¿verdad?, y que se refleje en nuestra conducta a medida que Dios, ¿verdad?, que Dios produce fielmente su carácter en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, utilizando todo esto, dice, aleluya, el cambiar de vestimenta, ¿verdad?, compara la vida cristiana como un cambio de vestimenta. Amén. Un cambio de vestimenta. Te quitas el vestido viejo, la ropa gastada, usada, ¿verdad?, para ponerte una completamente nueva. Amén. Aleluya. Por eso el tema, ¿verdad?, es despojarse, ¿verdad? Despojarse, renovarse y vestirse. Aleluya. Quitarse lo que no sirve. Bendito sea el Señor. Renovarse, ¿verdad?, con un vestido nuevo. Bendito Dios. Entonces, vamos a tocar 7 puntos, ¿verdad? ¿Cómo es que andaban o cómo es que era nuestra vieja naturaleza? Pero si de alguna manera, ¿verdad?, aún se refleja nuestra vida en estas cosas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tomar cartas en el asunto. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Como número 1, dice, andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Número 1, andan en la vanidad de su mente. Y así estábamos también. Amén. Amén. Aleluya. Eso quiere decir, ¿verdad?, que viven en una ilusión que está sembrada en su mente. Por eso es que cuando uno viene a Cristo, ¿verdad?, la mente es renovada, mis hermanos. Aleluya. Entonces, andan en la vanidad de su mente, quiere decir que viven en una ilusión que está sembrada en su mente. Y vanidad quiere decir que viven una vida sin sentido, una vida vana, o sea, que le da lo mismo. No le encuentra sentido a la vida. Está desilusionado de la vida. Amén. Anda en la vanidad de su mente. Su vida lo vive, pues da igual, ¿verdad? En vano, vacío. Vanidad también quiere decir vacío. Aleluya. Viven
en un engaño, en una mentira. ¿No vivíamos así acaso? Amén. Esa vida, ¿verdad? Ilusoria, sin sentido, encapsulado en una burbuja, en algo irreal, sin promesa, sin esperanza, sin galardón, envueltos, ¿verdad?, en una farsa, para que al final todas estas cosas, ¿verdad?, los conduzca al lugar de tormento santo. Aleluya. Muchos cristianos, mis hermanos, como decía, yo quisiera creer, ¿verdad?, que los cristianos, que la vida cristiana se vive completamente distinto, que así debe de ser, completamente diferente. Pero lamentablemente, ¿verdad?, muchos cristianos están seducidos por esta ilusión, por esa vanidad, ¿verdad?, atraídos por esa forma de esa vida mundana, con promesa, ¿verdad?, de felicidad y prosperidad que nunca llega. Esa felicidad, ¿verdad?, que el mundo te puede ofrecer, es una felicidad pasajera. Quizá hoy puedes estar feliz, pasan 2 horas y se te va la felicidad. Aleluya. Y si llega la prosperidad o la felicidad, no lo puedes disfrutar. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay esa paz verdadera que solo Cristo puede dar. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Por irse tras esas cosas terrenales que no son duraderas, sino que son pasajeras o perecederas, ¿verdad? Esas cosas que pasan tan fugazmente, pronto desaparecen, ¿verdad? Aleluya. La alegría que puedes conseguir allá afuera, como decía, puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o hasta un día. Bueno, ya le pongamos una semana, pero eso va a desaparecer, eso desaparece. Al ratito estás igual. Mañana estás igual. Santo. Por eso es que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Aleluya. En cambio, ¿verdad?, la vida con Cristo es diferente. Esa vida, ¿verdad?, aunque tengas problemas, aunque en algún momento te llegue la tristeza, bendito sea el Señor, pero tú vienes de rodillas al Señor y el Señor te da paz, te da tranquilidad. A lo mejor no se resuelve el problema, pero tienes paz en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dijo a sus lectores y nos dice a nosotros, no vivan así, no vivan de esa manera, no vivan de esa ilusión. Amén. Amén. Aleluya. Por eso la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad?, si el Hijo de Dios os libertare, ¿verdad?, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Bendito sea el Señor. Punto 2. Tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que no pueden pensar con claridad. No se piensa con claridad. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con estar ciego de entendimiento. Viven en la oscuridad. Y muchos lo sabemos, porque así vivíamos. Aleluya. ¿Verdad? ¿Cuánto uno más quisiera que no hubiera así en la iglesia? Pero lamentablemente se da.
Pero para eso es la palabra, ¿verdad? Para eso es la palabra, para corregirnos. Amén. Aleluya. Estas personas, ¿verdad?, que no pueden pensar con claridad, ¿verdad?, que están ciegos de mente, que están ciegos de entendimiento, viven en esa oscuridad. Por eso es que por más que ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, se prepare en el estudio, pues podrá saber otras cosas, ¿verdad?, pero no tienen la verdadera luz. No tienen el razonamiento que solo Cristo puede darnos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, tienen la mente entenebrecido, viven en la oscuridad, no piensan con claridad, están engañados. Aleluya. Lo que resulta, ¿verdad?, en una profunda ignorancia hacia Dios y el alejamiento de la vida espiritual, ¿verdad? No pueden pensar con claridad, ¿verdad? Ignoran de que hay un Dios, o dicen, bueno, es que Dios nos ama como somos. Sí, Dios nos ama como somos, tal cual somos. No, mis hermanos, Dios nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Amén. Aleluya. Entonces, en esa ignorancia viven, en esa burbuja, en esa mente entenebrecida, oscurecida, ¿verdad?, alejados de la vida espiritual. ¿Debido a qué? Debido a la dureza de su corazón. A la dureza de su corazón y del pecado. Aleluya. ¿Ve cómo se va haciendo una cadenita? Yo antier que estaba estudiando esto, la verdad que digo, qué tremendo, qué tremendo. El pecado, ¿verdad?, y el engaño entenebrecen el entendimiento, lo que significa que la conciencia se vuelve insensible y los pensamientos oscurecen, impidiendo la comprensión clara, ¿verdad?, lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Punto número 3. Dice la palabra, ahí andamos en el mismo verso 18, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Excluidos, ¿verdad?, apartados. Una persona ajena a Dios es una persona, ¿verdad?, que nunca tiene comunión con Dios. Porque no le interesa. Porque no pertenece a la familia de Dios. No pertenece al cuerpo de Dios. Amén. Aleluya. Pero el apóstol Pablo nos dice, ustedes no deben de vivir así. Nosotros no debemos de vivir así, sino que nosotros debemos de vivir, ¿verdad?, en total comunión entre los hermanos y en total comunión, ¿verdad?, con Dios y ser dependientes de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como los otros gentiles, decía, ¿verdad?, los incrédulos, los que no creen, vivan de esa forma, pues es comprensible. Por la dureza de su corazón, ignoran el evangelio. O sea, uno le puede entender la persona, ¿verdad?, que vive en el mundo, pues vive de una manera, a su manera, pues buena, ¿verdad? Pero uno de este lado, pues lo ve. Pero bueno, se entiende, se comprende.
¿Se comprende, verdad? ¿Por qué? Porque ignoran el evangelio. No quieren obedecer. Han perdido, ¿verdad?, el contacto con Dios y el gozo de su salvación. O sea, no tienen eso, lo que nosotros sí disfrutamos. ¿Por qué? Porque como siempre les he dicho, ¿verdad?, que en mi oración yo siempre le agradezco a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos da de poder entrar a su presencia. No cualquiera, mis hermanos, no cualquiera. Otro puede estar en su lugar. Sin embargo, usted está ahí sentado. Amén. Aleluya. Ese es el gozo que tenemos que tener, porque disfrutamos de la presencia de Dios. Amén. Entonces, estas personas, ¿verdad?, los que viven ajenos a Dios, ¿verdad?, viven ajenos, no saben, no conocen nada de Dios, ¿sí? No tienen relación con Dios, no tienen comunión con Dios. Aleluya. Pero nosotros sí, bendito Dios. Aleluya. Pero, ¿verdad?, muchas veces le digo que en la iglesia, en la vida cristiana se da también eso. A veces uno vive como si no conociera a Dios, como si no fuera hijo de Dios, como si no fuera parte de la casa de Dios. Y eso, por eso les decía, para eso es la palabra, para lavarnos, para limpiarnos, para guiarnos, para guiar nuestros pasos, para cambiarnos, para transformarnos. Amén. Aleluya. Y esto es lo que pasa. Bendito sea el Señor. Punto 4. Dejarse gobernar por la ignorancia. Aleluya. Ignorancia emocional, ¿verdad?, mental. Y sobre todo, esa ignorancia de la experiencia con Dios. Amén. No tienen, no conocen, ¿verdad? No tienen esa experiencia con Dios, cosa que usted y yo lo hemos disfrutado. Amén. Ellos lo ignoran, por eso se dejan gobernar por la ignorancia. Amén. Aleluya. Por causa de dejarse gobernar, ¿verdad?, por la ignorancia, viene la dureza del corazón. La dureza del corazón. La dureza del corazón, mis hermanos, quiere decir, ¿verdad?, que el individuo, que la persona, ¿verdad?, está determinado a no escuchar la voz de Dios, aunque se le hable de Dios. Amén. Está determinado a no escuchar la voz de Dios, a pesar también de que, ¿verdad?, de que Dios se habla audible y comprensible. Sobre todo, ¿verdad?, cuando leemos la palabra de Dios es comprensible. Por eso, así como nos dice, ¿verdad?, también su palabra no es algo que está en el cielo. O sea, su palabra está cerca de nosotros. Nos dice su palabra, ¿verdad? No es algo que está en el cielo o en el mar, sino muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esto significa que Dios ha puesto su instrucción al alcance de cada persona. Amén. ¿Para qué? Para que la vida, ¿verdad?, y el bien sea accesible para el que quiera. Usted, yo y los demás, si quieren, pueden acceder a la vida eterna, echar mano de la vida eterna. Aleluya. También el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, Dios está accesible y no
no es un ser lejano o difícil de encontrar. Pablo le dice, ¿verdad?, a los atenienses que Dios hizo esto ¿para qué? Para que lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Amén. Aleluya. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿verdad? Dios no está lejos, cerca de ti está la palabra. No está en el cielo, no está del otro lado del mar, no está a lo profundo del mar para que digas, no, yo no puedo alcanzar. La palabra está en tu corazón, está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Usted puede alcanzar, aleluya. Y que lo busquen, aunque a tientas lo encuentren. Amén. Aleluya. Realmente, mis hermanos, en este contexto de la carta que se escribió, ¿verdad?, la cultura de los Éfesos, ¿verdad?, estaba tan mal moralmente. O sea, este pueblo, esta ciudad, ¿verdad?, estaban llenos de pecado, ¿verdad? Moralmente estaban hasta los suelos. Se les fue la vergüenza, ¿verdad? En ese tiempo, yo creo que ahorita ya no existe, no sé la verdad, pero en ese tiempo, ¿verdad?, tenían una imagen llamada la gran diosa Diana, llamada también la diosa de la fertilidad y del amor. Y a base de esa creencia, estas personas hacían tanta inmoralidad sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo creo, es como ahora, los amigos católicos, ¿verdad?, hacen su peregrinación. Después de terminar la peregrinación, terminan haciendo inmoralidades, terminan en la borrachera, terminan en fiestas, terminan, ¿verdad?, haciendo exactamente inmoralidades sexuales, porque algunas familias terminan en divorcio y, bueno, en fin, un desastre. Bueno, esta ciudad así estaba, moralmente, ¿verdad? O sea, ya no tenían moral, ¿verdad? Esa imagen realmente era una imagen pervertida. Entonces, perdieron todo pudor moral. Se volvieron sin conciencia moral por causa de la dureza de su corazón. Fíjense, mis hermanos, escuchen bien. El pecado, ¿verdad?, la dureza del corazón te puede llevar, ¿verdad?, te puede llevar a esa, ¿verdad?, a esa inconsciencia moral. Te puede llevar donde ya no tienes ni pudor, mucho menos temor a Dios, ¿verdad? Este mal estaba contagiando a la iglesia. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Cuando alguien, ¿verdad?, llamándose ser cristiano y vive en pecado y se le dice y no quiere abandonar su pecado, ¿verdad?, pasan estas cosas. Se vuelve insensible, viene la dureza del corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es importante que atendamos la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo nos dice, no sean como ellos, que tienen ese corazón duro, y por causa de la dureza del corazón viene la insensibilidad. El punto número 5, la insensibilidad. Aleluya. La insensibilidad, ¿verdad? La insensibilidad tiene que ver con el pudor precisamente, con la falta de vergüenza. Perdieron todo sentido moral. Por ejemplo, usted ha visto la gente, ¿verdad?, que anda en la calle, ¿verdad?, que ha consumido tantas sustancias que le ha hecho daño, ¿verdad?, en la mente, en el cuerpo. Esa persona ya no tiene pudor. Esa persona ya no tiene moral. Esa persona ha perdido la vergüenza. Porque igual se puede desnudar y caminar por la calle. Porque ya no tiene pudor. El diablo le ha quitado todo el pudor. Ya no tiene vergüenza, se ha vuelto insensible. Sí, puede andar ahí desnudo, como si estuviera en su cuarto. ¿Qué le pasó? Perdió el pudor, perdió la vergüenza, perdió el sentido moral. Y eso es precisamente lo que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice: pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Esto digo y requiero en el Señor. Amén. En otra versión dice: esto digo y no lo digo yo, sino lo dice el Señor. Amén. Aleluya. El fornicario, el adúltero, el homosexual, la lesbiana, viven sin pudor, pierden toda la vergüenza. No hay vergüenza ya. Hermanos, esto es grave, pero nosotros tenemos la palabra. Amén. Que nos ilumina para que nosotros, ¿verdad?, enderecemos lo que tengamos que enderezar en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso, ¿verdad?, eso es lo que el diablo te quita. El pudor, la vergüenza. Ya no tienes moral. Tu moral, o sea, no conoces ya. Ya no conoces la vergüenza. Ya no conoces el pudor. Y a eso vino el diablo. La palabra de Dios nos dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Aleluya. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Entonces, siempre hay una salida, mis hermanos. Siempre. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda, ¿verdad?, toda obra del diablo. Aleluya. Vamos a ponerlo de una manera práctica más todavía, ¿verdad? Lo que es ser sensible. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, como hijos de Dios, no estamos exentos, cometemos errores, pero hay una diferencia, ¿verdad? Una cosa es que cometas un error, un resbalón, y otra cosa es que vivas practicando el pecado. Amén. Entonces, nosotros los cristianos no practicamos el pecado. Por eso también hay una corrección, ¿verdad?
Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, somos pecadores, nosotros somos pecadores arrepentidos. Amén. Amén. Pecadores arrepentidos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando un cristiano comete un error o una equivocación, ¿verdad? Nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Hay algo en nuestro interior, ¿verdad? Que nos dice, hiciste mal, eso no estuvo bien. Y por más que te hagas el loco, te hagas, ahí dices, no, pues me hago la desentendida, como que no sé nada, me hago la disimulada, ¿verdad? Pero esa voz, ¿verdad?, que te habla en tu interior, no te deja estar en paz. Amén. Amén. O sea, la voz de la conciencia. Por eso el Señor nos puso conciencia. Puso el bien y el mal. Ahora tenemos, ¿verdad? Ahora tenemos también hablábamos, no me acuerdo qué día, ¿verdad? Puso, ahora nosotros queríamos saber entre el bien y el mal, ahora nosotros sabemos. Amén. Aleluya. Eso es lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Nos hace sentir mal por algo que no hicimos bien. Pero la diferencia, ¿verdad? Pero cuando se practica el pecado, se practica, ¿verdad?, tanto la maldad, la conciencia queda acallada y se vuelve insensible al dolor. Cuando cometes tanto pecado, da igual, o sea, ya no hay nada que te diga, ¿verdad?, dentro que estás haciendo mal. Como que esa conciencia queda apagado, queda entenebrecido. Así como el boxeador, ¿verdad?, o los luchadores, ¿verdad?, se entrenan para no sentir el dolor de los golpes. Así queda la conciencia del ser humano cuando comete tanto pecado. Duro. Aleluya. Entonces, el incrédulo se hizo insensible a la voz y al dolor de su conciencia. Ya no le genera nada, ya no le mueve nada. Es por eso, mis hermanos, es por eso que podemos ver, ¿verdad?, que se deleitan en el pecado. Porque nosotros cuando cometemos alguna falta, te duele, te da dolor, porque le fallaste a tu Señor. Pero, aleluya, pero estas personas, ¿verdad?, no les mueve nada. Y al contrario, hasta se deleitan, lo disfrutan, al entregarse a hacer lo malo. Y de esta forma, la sensibilidad, ¿verdad? Y de esta forma, perdón, la insensibilidad sucede también en el ámbito cristiano. Cuando un creyente no quiere, ¿verdad?, renunciar a un pecado oculto, ¿verdad?, sabe que es pecado, pero de igual manera lo hace. De igual manera lo sigue practicando. Aleluya. Entonces, hay muchos pecados, mis hermanos. El vicio, el rencor, ¿verdad?, el adulterio, la fornicación, el pecado que usted le quiera poner. Esta persona, ¿verdad?, está en peligro cuando no hace caso la persona, no se vuelve de su pecado. Esta persona está en peligro de volverse insensible, ¿verdad?, si no busca a Dios en arrepentimiento. Y esta es la razón, ¿verdad?, que explica cómo algunos dicen ser cristianos, viven en pecado.
Aleluya. Pecado que se ve, pecados ocultos también. Aleluya. Pero si un cristiano en algún momento llega, ¿verdad?, a cometer una falta, ¿qué es lo que hace un cristiano, verdad, cuando comete una falta? Se arrepiente de inmediato, ¿verdad? Se arrepiente de inmediato. Ese dolor, ese quebranto, ¿verdad?, lo lleva al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Amén. Amén. Un arrepentimiento genuino. Va a los pies de Cristo a pedir perdón. Eso es una buena señal. Amén. Eso es una buena señal que está uno en proceso. Arrepentimiento, mis hermanos, quiere decir cambio de mente, cambio de dirección. Arrepentimiento no es decir, Señor, yo me arrepiento y mañana sigo igual. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, si yo iba a la dirección, ¿verdad?, a la izquierda, bueno, pues agarro a la derecha, ¿verdad? Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Porque si usted dice que se arrepiente y sigue igual, ese no es arrepentimiento. Ese es un remordimiento. Que al que usted sintió y bueno, pues vino al Señor y ahí sintió medio que esa paz y mañana sigue practicando. Eso no es arrepentimiento. Por eso es que, ¿verdad?, es necesario que tengamos un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero, ¿verdad? Y no es que sea fácil, no es fácil, mis hermanos. Hace 8 días yo también decía, yo batallo, yo lucho a diario, no es fácil, pero diario tenemos que luchar. La lucha del cristiano no termina. Amén. Aleluya. Sí, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Amén. Porque no nos sirve de nada arrepentirnos y mañana hacer lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección y le camino, ¿verdad?, a la dirección contraria de donde yo iba. Aleluya. Aleluya. Hermanos, ¿por qué el que no tiene, ¿verdad?, porque el que no tiene ningún temor a Dios no siente ningún quebrantamiento? Amén. Por eso es que de allá afuera, digo, se entiende, ¿verdad? Tú lo ves que vive, como acabo de poner el ejemplo, ¿verdad?, el que vive en la calle, el drogadicto, el adúltero, el homosexual, la lesbiana. Ellos viven sin remordimiento, aunque algo muy dentro sabe que están haciendo mal, pero se hacen duros, se hacen insensibles. Aleluya. Entonces, cuidémonos de la insensibilidad. Por causa de la dureza del corazón, ¿verdad?, viene la insensibilidad. Y de la insensibilidad viene la lascivia, ¿verdad? La lascivia. Lascivia quiere decir indecentes, entregados a los deleites carnales. Aleluya. Esto surge como consecuencia de la insensibilidad. O sea, perdieron, dice el apóstol Pablo, toda sensibilidad, ¿verdad? Cuando se pierde la sensibilidad, viene la lascivia. Se entregan al placer
desmedido. Eso quiere decir lascivia. Placer desmedido. Se entregan a los pecados y no hay nada, ni nadie, ni barrera que los detenga. Punto 6. De ahí, ¿verdad? De la lascivia pasan a la avidez para hacer el mal. Eso quiere decir, ¿verdad?, que son rápidos, corren al mal, ¿verdad? Son rápidos para hacer el mal. Avidez para el mal, ¿verdad? Recurrir al mal con toda velocidad. Tienen un enorme apetito por lo inmoral. Nunca quedan satisfechos, sino que cada vez más y más buscan pecar. Ahí es donde viene la depravación. Santo. Entonces, avidez para hacer el mal, ¿verdad? Viven acostumbrados a la desobediencia y al placer desenfrenado, sin sentir la sensibilidad espiritual. Y finalmente tenemos el punto 7. Y luego se entregan, ¿verdad?, a toda clase de impurezas. Eso erais algunos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso erais algunos. Así éramos algunos. A toda clase de impurezas. ¿Y qué es eso? Lo que se pueda usted imaginar. A toda clase de impurezas, ¿verdad? Lo que se pueda usted imaginar. Al rechazar a Dios, usted se entrega, o estas personas se entregan a toda clase de impurezas. Lo que usted se imagine, de Sodoma, Gomorra, perversidad, depravada, ¿verdad?, depravación total, apartados de Dios, sin ningún precepto moral, rechazan todo tipo de autoridad, ¿verdad?, para darle rienda suelta a la depravación. Aleluya. Sí, solamente, ¿verdad?, complacen a su cuerpo y se complacen al hacerlo. Toda clase de impurezas. Aleluya. ¿Y acaso no está pasando esto en la actualidad? Esto está sucediendo en la actualidad, mis hermanos. No hace falta decir mucho para demostrar que estamos, ¿verdad?, frente a una sociedad pervertida. Vamos a Romanos 1:28, amén. Con estos versos terminamos casi. Bueno, cuando digo terminamos es porque falta media hora. Romanos 1:28. Aleluya. No, siempre vamos terminando. Gloria al Señor. Dice el hermano que nos podemos tardar aquí todo el día. Aleluya. Ya le tomé la palabra. Santo, poderoso Señor. Romanos 1:28. Vamos a leer. Bueno, ahí me van siguiendo con la vista porque va a ser hasta el 32. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Santo. Todo lo que usted se pueda imaginar ese punto, toda clase de impurezas. Y como ellos, ¿quiénes? Ellos, los incrédulos, los otros gentiles, los que no conocen a Dios. En otro tiempo estábamos ahí también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron a Dios, desecharon a Dios, hicieron a un lado a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Los entregó a una mente reprobada. Dice, ¿verdad? De tanto hablarle y sigue practicando el mal, dijo, ahí quieres estar, ahí quédate. A una mente reprobada. Quédate ahí quieres estar, bien. ¿Te complaces en el pecado? Bueno, quédate ahí. Eso es lo que le pasó a Faraón cuando dice que Dios endureció su corazón. ¿Verdad? Las 10 plagas, con las 10 plagas él no se doblegó, dijo, ¿quieres estar así? Bueno, así te quedas. Así merito es. Como no aprobaron, tremendo, mis hermanos. O sea, es un abandono de Dios. Dios te abandona en tu pecado. Dios te abandona esa inmoralidad. Y no queremos ser abandonados por Dios. Amén. No queremos ser abandonados por Dios. Bendito Dios. 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, ¿verdad? Ahí podemos ver conjunto de personas, otros practicando, ¿verdad?, cosas aborrecibles, cosas malas delante de Dios, pecado de inmoralidad sexual, pecado de todo lo que usted se imagina, y otros se complacen al ver. Entonces hay un dicho, ¿verdad? Tanto peca como el que agarra la pata de la vaca, o como dice, tanto como el que hace y el que agarra la pata. Amén. Sí, por eso dice, sino que también, ¿verdad? Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Peligroso, mis hermanos. Y así está la sociedad. Pero muy en el fondo, ¿verdad?, la que aborta sabe que está mal. El transgénero, el homosexual, el transexual, la lesbiana, el adúltero, el fornicario, sabe que estas cosas están mal, aunque no lo quieran reconocer. Aleluya. Aunque no lo quieran reconocer, pero en el fondo esas personas saben que están mal. ¿Por qué usted cree que se molesta cuando uno les predica? ¿Por qué usted cree que se molestan cuando uno les dice que hay un Dios que castiga el pecado, que castiga la maldad y con el que hace la maldad? Amén. Porque saben que está mal. Y este es el propósito de presentar estos 7 rasgos o 7 características, ¿verdad?, de la sociedad pervertida. Pero más nosotros no hemos aprendido así de Cristo.
dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? La vida cristiana tiene que dar un giro de 180 grados, mis hermanos, de esa corriente del mundo. Amén. La vida cristiana es totalmente, ¿verdad?, contraria a la vida mundana. Contraria, mis hermanos. O sea, es otra vida, un concepto nuevo, es una nueva oportunidad. La vida cristiana viene a ser algo nuevo en su vida y en mi vida. Algo que no conocíamos, pero que por medio y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo hemos conocido. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le han escuchado y han sido por él enseñados conforme a la verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Que ya está claro, la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y vestíos del nuevo hombre. De ahí es el tema, amén. Este tema sigue para en 8 días, ¿verdad? Vamos a ver, en cuanto a la manera pasada de vivir, ya quedó claro, amén. Ahora despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Amén. Amén. Aleluya. Creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Amén. Aleluya. 3 acciones, 3 cosas, ¿verdad?, por hacer. Despojarnos, renovarnos y vestirnos. Así que en 8 días, eso es lo que vamos a ver. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor.